diputadas y diputados el día miércoles. Vamos a conversar de este tema con Jimena Rincón, senadora y presidenta de Demócratas. ¿Cómo está, senadora? Muy bien, Cristina, muchas gracias. Hablábamos ayer en la radio de cómo iba a votar. Finalmente, ¿cómo se...? No voté. No votó, salió de la sala. No voté, lo dije, hablé obviamente en la discusión del proyecto y no voté porque no podía votar en contra, el que obviamente se mejoren las pensiones de la PGU, el que los que están recibiendo malas pensiones tengan un incremento en sus pensiones es algo que es una buena noticia. Pero cuando tiene tantos peros detrás, la fórmula para financiar, la forma como se van a administrar, el que se rebaje el encaje y se le entreguen 1.800 millones a las AFP y que se les exija una garantía que va a ser de un 0,3% de las cotizaciones que recauden en 12 meses. O sea, se va a pagar con lo que los trabajadores aportan y no es una garantía real. La verdad es que hacen que uno, obviamente, tenga demasiados temas encima de la mesa que hacen imposible que pudiera votar a favor. Pero no podía votar en contra porque era negarle, ¿no es cierto?, el aumento a las pensiones que personas hoy día reciben, que son muy bajas. Y era una situación que era muy compleja. Este es un tema complejo, es difícil y obviamente uno se alegra cuando se avanzan en los acuerdos, pero cuando quedan tantos temas complejos encima de la mesa y que al final, ocupé la frase, ¿no?, del Transantiago previsional, en que ha costado años poder arreglar una mala política pública que se apuró, que se sacó demasiado rápido, que al final las consecuencias alguien las paga. Claro, precisamente usted utiliza esta analogía que a todos nos hace recordar el Transantiago, pero ¿usted lo ve tan así, tan desastroso los efectos que podría generar? Mira, muchos economistas, no lo he dicho yo, dicen que para poder financiar esto y que sea sostenible en el tiempo se necesita que Chile vuelva a crecer 4 puntos. Y resulta que todas las estimaciones nos hablan de 2, 2,1, 2,5 con mucho esfuerzo. Y obviamente eso hace que uno diga qué vamos a hacer hacia adelante, porque ya ahora vamos a poner, ¿no es cierto?, la plata, una plata que pone por una parte el Estado, un 1% que es un impuesto puro y duro a los empleadores, un 1,5% que le estamos pidiendo a los trabajadores que pongan y que además se los vamos a devolver bien adelante con una rentabilidad de 2,1%, cuando el propio ministro ha dicho que el fondo que se va a generar con esto va a rentar 3,9%. Y uno dice, ¿por qué a los trabajadores le vamos a devolver con una menor rentabilidad que la que dice el ministro que va a tener el fondo, que se va a constituir, entre otras cosas, con la plata de esos trabajadores? Uno al final va analizando esto y no me va a meter en los fondos generacionales ni una serie de cosas que ya son mucho más técnicas, donde todas las alertas que recibo son de preocupación y que al final van a impactar hacia adelante en los que están entrando hoy día al mundo del trabajo, en los que están todavía en el mundo, los que tienen 50 años. Pero, senadora, sus objeciones con el proyecto pasan por lo que usted acaba de mencionar, pero ¿no pasa por la confianza también, por ejemplo, en el retorno, en la devolución que van a tener los trabajadores? Porque de eso el ministro acá en Mesa Central dio garantías y que habían 6 al menos garantías para confiar precisamente que el dinero que va a este fondo finalmente vuelva a los trabajadores a lo largo de los años que ya está establecido en el proyecto, que al menos son 20. A ver, si es como dice el ministro, y el ministro tiene tanta confianza como para sostener que el fondo va a rentar 3,9%, primera pregunta, ¿por qué no le garantiza esa rentabilidad con el préstamo que hacen los trabajadores al fondo, al resto de los trabajadores? Claro, porque va a estar en los bonos del Tesoro, ¿no? Sí. ¿Por qué? Y que me responda el ministro por qué. ¿Por qué le tenemos que decir a los trabajadores, te voy a devolver en tantos años más, pero te voy a devolver a esto nomás, a pesar de que estoy diciendo que el fondo va a rentar mucho más? Al final, y yo ocupé esta frase también ayer, porque la encontré muy buena, me la dijo alguien de mi equipo, al final el gobierno quiere eliminar el crédito con aval del Estado, ¿no es cierto?, y está creando un crédito con aval del trabajador. Mira qué curioso, ¿por qué no lo pone él? Si va a ser tan buena la rentabilidad del fondo, ¿por qué no lo pone él? ¿Por qué el gobierno se negó a poner que era un préstamo en el texto? La ministra me lo dijo en la Comisión de Hacienda del día jueves. No, es que no es un préstamo, porque esta plata no es del trabajador. Pero ella le reconoció entonces no, que la ministra puede buscar la sesión. No son palabras mías. Yo dije, ¿por qué no se pone préstamo? Una de las cosas que ha dicho el gobierno, que es un préstamo. Sí. No le ponen exactamente ese nombre. ¿Por qué? Pero claro, por qué no le ponen la ministra le dice entonces que esa plata no es del trabajador. La ministra dijo en la sesión de Hacienda del día jueves en la mañana que esto no era un préstamo, que esta era plata del empleador que se ponía al fondo. Pero resulta que todo el rato hemos escuchado que es un préstamo.
Ayer el ministro se enojó conmigo porque yo usé una cita de Joe Ramos, que la dejas leído tú también, ¿no es cierto? Y él dice, esto es como si los trabajadores, las personas de La Pintana le prestaran a los de, perdón, subsidiaran, esa es la palabra que usa, subsidiaran a los de Vitacura. Y el ministro pidió la palabra. También. Es que no. O sea, no, porque, y te voy a explicar por qué. Porque la gente de La Pintana en general, hay de todo, por cierto, pero son personas con menores ingresos. Y ellos van a poner el 1.5 de sus cotizaciones, los empleadores, ¿no es cierto?, para este fondo. El 1.5 probablemente va a ser en la mayoría de los casos de la remuneración que ganan. En el caso de la gente de Vitacura, hay mucha gente que también va a estar en esa situación, pero hay otros que tienen un tope imponible, ganan más que, por lo tanto en proporción ponen mucho menos que los que ponen los de La Pintana. Ya. Entonces por eso dice yo, esto es subsidiar los que tienen menos a los que tienen más. El ministro se enojó y pidió la palabra, la senadora habla de préstamo pero dice subsidio. No, yo hice una cita de Joe Ramos para explicar por qué la fórmula era extraña y por qué teníamos que pedirle a los que menos tienen que le presten al Estado. Si además el Estado dice que el fondo va a rentar tanto, ¿por qué no le devuelven con el mismo interés? ¿Usted no tiene dudas de que la plata se vaya a devolver? No, yo espero que ese escenario no ocurra. Los detractores hablan de manotazo y que esto habla del escenario para eso. No, yo espero que eso no ocurra, sería de verdad increíble, único en la historia de nuestro país. Pero sí creo que tenemos riesgos desde el punto de vista de la rentabilidad, de la inversión, de quienes van a entrar al negocio. Piensa que hoy día, porque ese fue otro tema también que se debatió ayer, hoy día para constituir un administrador ya de recursos, tienes que tener una FP, tienes que tener ciertos requisitos. Dentro de ellos está el tema del encaje, ¿ya? Sí. Que es un porcentaje que bajó de 5% a 1% de la inversión, ¿no es cierto?, que manejan. Pero que tienen que invertir en donde mismo se invierten los fondos. Exacto, pero son recursos propios, no son de ellos. Ellos tienen que tener esa cantidad. Y se los bajamos a 0,3% de las comisiones. O sea, ya ni siquiera es plata propia, sino que de los trabajadores. Y segundo, le decimos sí, pero para constituirla, y ahí dicen, no, eso, elevaron las exigencias. Pasamos de 5.000 UF a 50.000 UF. 50.000 UF es una casa en un buen barrio, ¿no es cierto?, del país. No digamos que es una gran inversión. Y además no le estamos pidiendo el encaje, que es el 1% de todas las platas que manejan, que además es de ellas. Entonces, más una serie de requisitos. El superintendente dijo en la comisión que había habido muchos inversionistas extranjeros que quisieron venir, pero se fueron porque eran tal la cantidad de requisitos que se les ponían. Mira, la verdad es que me encantaría saber quiénes son los que se fueron, pero lo que estamos haciendo al debilitar el encaje, no estamos exigiendo más. No estamos exigiendo más a la AFP. Al administrador, al que quiera entrar a este juego. Claro. Entonces ahí cuando uno mira lo que acaba de pasar con Facto, donde muchas personas que no podemos decir que no estaban preparadas, pusieron plata y la perdieron. ¿Qué va a pasar con los trabajadores si llega uno que invierte mal? Hoy día se eleva la cantidad de plata que se puede invertir en el extranjero. Hoy día es 30, vamos a pasar entre 50 y 80, mínimo 50, máximo 80. ¿Y qué pasa con todos los bonos fuera que son malos bonos? ¿Quién va a controlar cómo se invierte? O sea, yo creo que ese es mi punto y por eso yo decía, dennos un poco más de tiempo para leer. Esta es una reforma que no son 700 páginas. Son el comparado, son los informes financieros, que más de 15 creo que dijo la ministra ayer, yo ya perdí la cuenta, más las comisiones 1 y 2 de expertos, más una serie de documentos. Entonces, yo hago la pregunta, ¿quién de verdad puede decir que se estudió, se leyó, revisó las 700 páginas? Y más allá, porque ayer la ministra, no sé si la escuchaste, la verdad que son muchas más que 700 páginas. Yo que he estado metida, que he tratado de ir leyendo, que me he leído las indicaciones, que he tratado de seguir el comparado, no puedo decir que me leí todo lo que la ministra dijo que había sobre la mesa. ¿La intervención del Consejo Fiscal Autónomo, usted no la tranquilizó del todo? Bueno, yo pedí el 8 de enero que el Consejo Fiscal Autónomo nos dijera cómo veía esto. El Consejo Fiscal Autónomo fue a la Comisión de Hacienda, estuve ahí, yo creo que tú debes haberlo escuchado también. Está escrito, además, ellos dicen, esto es lo que pudimos revisar con el tiempo que tuvimos. Incluso 11 observaciones. 11 riesgos con mitigaciones, ¿no es cierto? Y dice que han pedido más información. Y hoy día creo que viene una noticia por ahí diciendo que él va a revisar cómo quedó. Yo creo, sinceramente, que había que llegar a un acuerdo.
yo creo que de verdad hay que pagarle más pensión a muchas personas en nuestro país que están de verdad muy abajo. Pero mi tema es que hagámoslo bien, porque esto hay que pagarlo con dinero. O sea, ¿usted hubiera preferido que esto se hubiera debatido en marzo, con más tiempo, con más reposo? Oye, o que nos hubiésemos demorado una semana más. Que hubiésemos podido leerlo, preguntar, analizar. El tema de los fondos generacionales, no me voy a meter ahí, pero nosotros presentamos como demócratas, junto al senador Walker, presentamos varias indicaciones, pero esta decía relación con poder garantizar que los que estaban por pensionarse, a 2 años de pensionarse, pudieran voluntariamente decir, ¿sabe qué? Pásenme a un depósito. ¿A otro fondo? No, a un fondo que tenga rentabilidad segura. Fija. Porque no estoy en condiciones de arriesgarme, ¿no es cierto?, a que se vaya todo a la chuña. Tú sabes que ni siquiera la analizaron, dijeron, no, inadmisible. Sí, es verdad, porque necesita la firma del Ejecutivo. Oye, pero detenernos a revisarla. Que nos dijeran, no, sabes que no se puede o esto está solucionado. Para algunos, precisamente el fondo generacional, para algunos viene a terminar también con uno de los principios de la libertad, de poder elegir cómo administrar los fondos previsionales. Usted me decía que el senador Walker apoyó la norma. El senador Walker apoyó, votó a favor. Entonces, ¿esto no era una postura transversal demócrata? No, porque somos un partido democrático e insisto, coincidimos con el senador Walker en que hay que mejorar las pensiones, en que hay que construir acuerdos, en que tenemos que avanzar. Absolutamente de acuerdo. Mis temas eran estos otros. ¿Cómo hacemos que esto que se modeló, se aprobó, tenga todas las respuestas y todas las garantías de que va a funcionar? Y yo valoro, respeto a Matías, creo que él actuó con completa convicción, como yo actué con completa convicción. Me decían, no, es que usted está más allá de la derecha. Oiga, la derecha extrema votó en contra. Yo no voté en contra y lo dije, porque no me puedo negar a que se les suban las pensiones a los pensionados. Pero tengo demasiadas dudas, demasiados antecedentes técnicos sobre todos estos temas que obviamente me generan demasiadas dudas como para poder firmar y hacerme parte de algo que al final va a traer más problemas y va a afectar a la ciudadanía. ¿Usted cree que con el tiempo le da la razón? Porque esto pareciera que ya está resuelto, por lo menos en la Cámara. Sí, los votos son 76, 77, que son parece 77 votos, yo creo que están. Yo sabía que estaban los votos ayer en el Senado. En la de cumplimiento tributario, que partió con un monto, ¿no es cierto?, un número de recaudación de 2,5, después bajó a 1,7 y después terminamos en 1,5. ¿Y la realidad? Yo dije exactamente lo mismo que estoy diciendo ahora, en menor tamaño, porque el tema es mucho más acotado y nos compromete en el presupuesto de este año del país. Y hice lo mismo, no voté. No voté en contra, pero no voté a favor. El tiempo me ha dado la razón en eso. Y yo espero, de verdad, Cristina, estar equivocada, porque si no estoy equivocada, obviamente las consecuencias son malas. Y bueno, vamos a tener que entrar a corregir. Un Transantiago, dice usted. Transantiago provisional, que espero que no lo sé. Queremos agradecerle a la senadora Jimena Rincón, senadora y presidenta de Demócratas, además por haber estado con nosotros esta mañana. Y vamos a estar pendientes de lo que va a pasar mañana en la Cámara de Diputados, pero todo apunta a que esto se resuelve. Yo creo que se va a aprobar, el gobierno va a poder empezar a pagar mejores pensiones en 6 meses más de publicada la ley, y después 10 meses, bueno, dio el cronograma la ministra, y yo espero que esto no le repercuta. Me queda una cosa pendiente. El fin de semana, si no me equivoco, sí, el día domingo, el alcalde de Huechuraba, Max Luxich, escribió una columna sobre los riesgos, además o los costos que le va a significar al Estado y que no están cuantificados en el proyecto, de aquellos costos indirectos del Estado, como por ejemplo los municipios o también los colegios subvencionados, que también se debatió. O la salud. O salud también. ¿Cómo se resolvió eso? Bueno, eso se discutió efectivamente en la comisión el día jueves en la mañana. El viernes se había hecho el punto por el presidente de la Comisión de Hacienda, Felipe Kast, porque en el informe financiero venía expresado solo algunas partidas respecto de este tema y se agregaron estos otros de manera expresa, pero bueno, esto es más recursos del Estado, si sale de algún lado. O sea, el Estado tiene que poner plata. Tiene que poner mucha plata porque es un gran empleador, o sea, gran en el más sentido de un millón de trabajadores. 1 millón de trabajadores que van a ver aumentadas sus cotizaciones, pero claro, el que pone el dinero es el fisco. El fisco y al final todos nosotros, y de hecho... si tú te acuerdas, cuando la ministra va a la Comisión de Trabajo, la ministra del Trabajo, la Comisión de Trabajo, a presentar las indicaciones del acuerdo, dice que la PGU ya está financiada con la de cumplimiento tributario. Pero eso le dijeron en el Consejo Fiscal Autónomo. Y el Consejo Fiscal Autónomo le dijo que no, y claramente este 1% adicional es para financiar todas esas cosas. Que ojo, cuando tú no tienes recursos y la de cumplimiento tributario era para financiar la PGU, para financiar los temas de salud,
y para financiar los temas de seguridad. Ergo, lo que dijo el Consejo Fiscal Autónomo es cierto. Esta reforma y el 1% que se cobra adicional a los empleadores, que tiene un costo, ya que alguien lo va a pagar, es para financiar esas otras cosas que no están financiadas. Senadora Jimena Rincón, muchas gracias por haber estado con nosotros, muy amable. Igualmente. Nosotros vamos a hacer el corte, el primero acá en T13 Digital AM, y ya regresamos.